No hay nadie fiel como el Señor. Aférrate a Él y deja que Él guíe tus pasos. Bienvenidos al Rocking Chair Permutations. Hoy estaremos viendo Éxodo capítulo 3. Por favor, pausa el video y lee el capítulo por ti mismo. Esta es su historia y este es su amor por ti. Toda historia de liberación comienza de la misma manera, con un hombre o una mujer de pie, solos, en un lugar donde nunca quisieron estar. Moisés no estaba buscando a Dios. Estaba huyendo de su pasado. Pero el Dios que habita en los espinos, en los lugares de sufrimiento, se interpuso en su camino, y todo cambió. En el capítulo 3 de Éxodo, Moisés ha huido de Egipto hacia Madián después de matar a un egipcio y ser perseguido por las autoridades. Llega a Madián y libera a 7 mujeres que estaban siendo atacadas por pastores. Estas son mujeres gentiles que representan a la iglesia. El hecho de que sean 7 representa los 7 espíritus de Cristo, encontrados en la plenitud del Espíritu Santo. Así que sabemos de inmediato que este es el lugar donde Moisés será transformado en un gran profeta y hacedor de milagros, solo por las pistas que encontramos en la historia hasta ahora. Pero Moisés aún no lo sabe. Él piensa que ha fallado. Piensa que su vida ha terminado. Piensa que es solo un asesino. Pero tan pronto como Moisés llegó a Madián, Dios realmente comenzó a trabajar en él. Podemos asumir con seguridad que Moisés ya ha pasado muchos años en Madián. Sabemos que vivirá en Madián con su esposa Séfora durante 40 años, y juntos tendrán 2 hijos, Gersón y Eliezer. Esto haría que Moisés tuviera alrededor de 80 años al inicio del capítulo 3 de Éxodo. Moisés está cuidando un rebaño de ovejas que pertenece a Jetro, su suegro. Se aleja mucho. La Biblia dice que va al lado más lejano del desierto. Ahora bien, este no es un lugar al que uno llega por accidente. Este monte de Dios, como lo describe la Escritura, ya era famoso como un lugar misterioso donde sucedían cosas extrañas. Moisés incluso pudo haber sido advertido por Jetro o por sus hijas que evitara ese monte. Así que vemos al Espíritu invitando a Moisés a un lugar desolado, aún más desolado que Madián, y seguir al Señor a menudo se siente como ser guiado a un lugar desolado. Habrá temporadas en las que la gente se aleje, cuando los amigos desaparezcan, cuando te quedes de pie, solo, preguntándote si hiciste algo mal, pero no estás siendo castigado. Estás siendo invitado. Dios te lleva a la soledad para darte oídos que escuchen su espíritu y ojos que reconozcan la historia que Él está escribiendo a tu alrededor. Y una vez que esos sentidos maduran, nunca volverás a sentirte solo, sin importar quién venga o quién se vaya. Pero ese tipo de visión solo nace en el silencio y toma tiempo. La vida de Moisés muestra esto con claridad. Pasó 40 años en Egipto aprendiendo liderazgo, juicio, estrategia y administración. Luego pasó 40 más en Madián, aprendiendo a ser esposo, a someterse a un sacerdote gentil que conocía al Dios de Israel mejor que él, y a pastorear animales tercos. 80 años de formación antes de que Dios lo usara. Moisés no nació haciendo milagros, fue entrenado por las circunstancias, por mujeres, por gentiles, por Egipto y por el Espíritu mucho antes de pararse frente al faraón. Incluso Cristo mismo siguió este patrón. Dios hecho carne pasó 30 años ocultos aprendiendo, creciendo y madurando antes de 3 años de ministerio. 90% preparación, 10% ejecución. Y el mundo fue puesto de cabeza. Moisés miró hacia el monte de Dios y vio fuego ardiendo en sus alturas. Así que se acercó. La Escritura nos dice que la llama venía del ángel del Señor, la presencia visible de Cristo antes de su encarnación, quien encendió la zarza pero no la consumió, y la zarza misma era una zarza de espinos, el símbolo mismo de la maldición. Espinos que hablan de lucha, dolor, futilidad y la angustia de un mundo quebrado, los mismos espinos que un día coronarían a Cristo. Sin embargo, Dios estaba de pie en medio de ella.
Así como los salmos dicen que Él nos prepara mesa en presencia de nuestros enemigos, y Zacarías dice que Él habita en medio de su pueblo, justo en medio de tu calamidad. Dios se mantiene en el centro de nuestras tormentas, de nuestro desorden, de nuestra rebelión. Para el cristiano esta escena es un consuelo. Sabemos que nuestros corazones no son mejores que los de nadie. Todavía luchamos con los mismos deseos, las mismas debilidades, los mismos impulsos de siempre. Sospecho que muchas personas creen que una vez que Dios vive dentro de ellos, se volverán instantáneamente santos, intocados por la tentación. Pero la verdad es más humilde. Tu corazón todavía quiere lo que siempre ha querido, solo que ahora tienes gracia para resistir. Entonces, ¿cómo puede un Dios santo habitar en un vaso tan defectuoso? Éxodo 3 responde esa pregunta. Dios hace santos los lugares rotos, simplemente por estar allí. La zarza no era especial, los espinos no eran especiales. La presencia de Dios los hizo santos. Y lo mismo es cierto contigo. Moisés dijo para sí mismo, «Me apartaré y veré esta maravilla». Y esa sola decisión lo cambió todo. Este es el llamado de Cristo, apartarse. Nunca es fácil. Moisés tenía ovejas que cuidar, responsabilidades que cumplir, pero se alejó de todo para encontrarse con Dios. Nosotros no somos diferentes. Perseguimos las comodidades de la vida, la casa, el carro, el cónyuge, los ahorros, pero el Señor nos llama a mirar más allá de lo que puede perderse. Nos invita a apartarnos y contemplar algo mejor, algo eterno, algo que ni la muerte puede quitarnos. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, Dios ardiendo en medio de los espinos, el Señor lo detuvo y dijo, «No te acerques más. Quita tus sandalias porque el lugar donde estás es tierra santa». Este momento resonaría en el futuro de Israel, pues los sacerdotes que servían en el tabernáculo y luego en el templo ministrarían descalzos, de pie sobre tierra santa tal como Moisés. ¿Pero por qué este mandato? Dios había aparecido a muchos antes y después de Moisés, y sin embargo, nunca volvió a pedirle a nadie que se quitara los zapatos. Pero no hay magia en quitarse los zapatos delante del Señor. En esa cultura, los esclavos iban descalzos como señal de pertenencia, encontrando más difícil huir de aquel a quien servían. Y eso es precisamente lo que Dios estaba pidiendo. Moisés, ¿confiarás en mí lo suficiente como para ser mío? ¿Rendirás tu autonomía y me dejarás guiarte? Y nota lo simple que es la petición. Quitarse las sandalias era algo que Moisés hacía cada vez que entraba en la casa de un desconocido. Dios a menudo comienza con algo pequeño, así como el bautismo es el primer acto de obediencia para un nuevo creyente. Si una persona no puede hacer la cosa sencilla que Dios pide, Él no puede confiarle las cosas mayores que vienen después. Si Moisés no podía quitarse los zapatos, nunca habría sobrevivido guiando a una nación terca a través de un desierto durante 40 años. Y esto se aplica a nosotros. Si no podemos obedecer un mandamiento tan simple como ser sumergidos en agua, ¿cómo caminaremos a través de las pruebas y los lugares solitarios que Dios ha preparado para nosotros? Pero hay una verdad más en este momento. Debemos acercarnos a Dios en sus términos. Él es quien nos salva, quien nos da vida eterna, quien fue a la cruz y murió una muerte sangrienta por nosotros. No negociamos los términos de la rendición. Cuando sigues a Cristo, habrá cosas que debes soltar, hábitos que debes abandonar y nuevas maneras de caminar que debes aprender. Somos llamados a ser apartados, sacerdotes, gobernantes, portadores de luz. Y ese camino no es fácil, porque el corazón todavía desea lo que no puede tener. Sin embargo, la tierra se vuelve santa cuando Dios se para sobre ella, y la vida se vuelve santa cuando Dios habita dentro de ella. La Biblia dice en el versículo 7, «El Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor por causa de sus opresores, y estoy preocupado por su sufrimiento». En hebreo,
Dios está diciendo que Él ha meditado en el sufrimiento de Israel, lo ha examinado, ha entrado en él y lo ha sentido en sí mismo. Servimos a un Dios que sufre con su pueblo. No hay nada que tú atravieses que Él no pruebe personalmente. Él se sienta en tu tristeza y la bebe contigo. En verdad, todo el sufrimiento del mundo es su sufrimiento. Nuestro Dios es un Dios que sufre, y nosotros solo sorbemos de la copa que Él carga. Cuando enfrentas calamidad, dificultad, depresión, soledad o las emociones oscuras que visitan cada alma, estás compartiendo en su sufrimiento. Solo una gota de lo que Él carga por causa de la redención. El Padre formó el sufrimiento como la herramienta por la cual el Hijo nos salvaría, porque a través de su sufrimiento somos redimidos, y somos invitados a compartir en Él para que podamos conocerlo, y Él pueda conocernos. Y recuerda, la vida eterna pertenece solo a aquellos que lo conocen y son conocidos por Él. Todos sufren, pero no todo sufrimiento es igual. Hay un sufrimiento que trae vida, como una mujer en labor, y un sufrimiento que trae muerte, como el tormento de un asesino esperando juicio. Pero el sufrimiento de un cristiano siempre conduce a la vida, nunca a la muerte. Ahora mira lo que Dios le dice a Moisés. Lo envía de regreso a Egipto con una promesa. Hablarás, los milagros seguirán, y tendrás éxito. Dios le asegura a Moisés que la misión no es en vano. El resultado ya está decidido. Pero Moisés responde, ¿quién soy yo? En otras palabras, no soy nadie. Y Dios responde con la única identidad que importa. Yo estaré contigo. Moisés pregunta, ¿quién es él para recibir tal misión? Y Dios responde diciéndole de quién es. Esa es la base de nuestra identidad. Cuando vienes al Señor, te arrepientes y dices que sí a su llamado. Cada identidad menor desaparece. Ya no te define el género, la raza, la ocupación o el pasado. No eres lo que haces por dinero, ni un mecánico, un maestro, una enfermera o un carpintero. No eres tus pecados, no eres un borracho, un mentiroso, un ladrón o un asesino. Cuando vine al Señor, me di cuenta de que nunca había sabido realmente quién era. Cuando comenzamos nuestra relación con el Señor, oramos y le pedimos a Dios revelación para conocerlo a Él. ¿Quién es Él? Pero Dios primero nos da revelación de quiénes somos nosotros. Porque para conocer a Dios debes conocerte a ti mismo primero, para así entender lo que fue necesario para que Él te salvara. Y lo que somos es su familia, sus hijos, su pueblo. Tu identidad es simple e inquebrantable. Eres aquel con quien Dios está. Eres un amigo de Dios, y eso es lo que eres. Luego el Señor dijo esto en el versículo 12. Y esta será la señal para ti de que soy yo quien te ha enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. ¿Cuál entonces es la señal de que Dios está con Moisés? Muchos cristianos, e incluso comentaristas rabínicos, dicen que la señal es que Israel un día adorará en este monte. Pero esa no es la señal, ese es el resultado. La señal ya estaba ardiendo ante los ojos de Moisés. Dios ordenó que el fuego ardiera en la zarza, y sin embargo la zarza permaneció intacta, y en ese milagro Dios estaba diciendo, «Mira, Moisés, puedo enviarte al fuego y el fuego no te consumirá». La zarza era la señal, la promesa de que Moisés podía obedecer sin temor, porque Dios mismo lo preservaría. Moisés seguía demorando, quizá por miedo, quizá porque simplemente no quería que la conversación terminara. Y pregunta, «Pero si me preguntan tu nombre, ¿qué les diré?» Y Dios responde con la declaración más misteriosa y majestuosa de toda la Escritura. «Yo soy el que soy». En hebreo, la frase lleva la fuerza de continuidad. «Yo soy el que soy el que soy». Extendiéndose hacia la eternidad. No una cadena infinita de palabras, sino una realidad infinita. Tan poderoso era este nombre que cuando Jesús dijo, «Antes que Abraham fuese, yo soy», los líderes religiosos intentaron matarlo.
entendieron exactamente lo que él estaba afirmando. El nombre de Dios era su nombre. El versículo 15 dice, Dios también le dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, el nombre con el que me recordarán de generación en generación. Cuando Dios dice, este es mi nombre para siempre. Algunos piensan que se refiere a el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero el nombre eterno es Yo Soy. El Dios que es infinitamente presente, infinitamente suficiente, infinitamente el mismo. Cada generación clamará por salvación y Dios dice, Yo soy tu salvación. Cada generación tendrá hambre y Él dice, Yo soy alimento para ti. Cada generación caerá en pecado y Él dice, Yo soy tu Redentor. Pero el nombre sigue desplegándose. Cuando llega la oscuridad, yo soy tu luz. Cuando el miedo aplasta, yo soy tu valentía. Cuando te extravías, yo soy tu pastor. Cuando el pecado te abruma, yo soy tu justicia. Cuando las cadenas aprietan, yo soy tu libertador. Cuando la enfermedad golpea, yo soy tu sanador. Cuando el cansancio te vacía, yo soy tu descanso. Cuando te sientes huérfano, yo soy tu Padre. Cuando la muerte se acerca, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando estás temblando al borde de lo desconocido, Dios dice, Yo soy ya estoy allí. Por eso el nombre es infinito. Por eso se repite. Por eso no puede encerrarse en una sola frase o momento. Cada generación enfrenta nuevos temores, nuevas esclavitudes, nuevas hambres, y la respuesta a cada clamor es el mismo nombre eterno, Yo soy. Por eso las palabras de Jesús sacudieron a sus oyentes. Cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entró en la zarza ardiente y habló con la misma voz que tronó en el Sinaí. El nombre no es una reliquia ni un concepto. El nombre es una persona, de pie en el fuego, sin consumirse, llamando a Moisés y llamándote a ti. Ahora nota lo que Dios le dice a Moisés después. Le instruye a él y a los ancianos que pidan al faraón solo 3 días en el desierto para adorar. ¿Es esto engaño? No. Dios está revelando el corazón del faraón y estableciendo un caso legal contra Egipto. Dios es un espíritu legal. Todo lo que hace está establecido por testimonio. Si el faraón no concede ni siquiera 3 días para adorar, nunca liberará a Israel permanentemente. Esta petición se convierte en la evidencia que lo condena, y Dios le dice a Moisés que Israel despojará a Egipto cuando partan. Esto tampoco es injusticia. Dios salvó a Egipto del hambre por medio de José. Egipto debía su supervivencia a los hebreos. Sin embargo, pagaron bondad con esclavitud. Dios, en su justicia, esperó hasta que los años de servicio de Israel llegaran a su plenitud, para que su despojo fuera una compensación justa. Cada hora de trabajo, cada día de sufrimiento, cada generación de esclavitud sería pagada en plata y oro. Dios nunca es injusto. Él paga medida por medida. Y aquí es donde nuestro capítulo nos deja hoy, con Moisés de pie ante una zarza ardiente llena de preguntas. Y el Dios que se encontró con Moisés en el fuego es el mismo Dios que te encuentra en el tuyo. Él todavía entra en zarzas de espinos. Todavía habla desde lugares que pensaste que estaban malditos. Todavía llama tu nombre desde el centro mismo de aquello de lo que querías escapar. Y si te apartas, aunque sea por un momento, escucharás que Él te dice lo mismo que le dijo a Moisés: Yo estoy contigo. No porque seas fuerte, no porque seas digno, sino porque eres suyo. Y cuando el fuego se levante y el camino por delante parezca imposible, recuerda la señal que Él le dio a Moisés. La zarza ardía, pero no se consumía, y tú tampoco serás consumido. Este es el Rocking Chair, y estás escuchando mis permutaciones.
El próximo video de Rocking Chair será sobre Éxodo capítulo 4. Isaías 43 dice: No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Sus tiernas misericordias son nuevas cada mañana. Su amor nunca falla. No hay nadie fiel como el Señor. Él permanece más cerca que un hermano. Esta es su historia, y este es su amor por ti.